Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en este programa que es En Pos de la Transparencia. Ya estamos, como usted sabe, estrenándonos con esta nueva emisión que está realizando Radio Televisión de Veracruz con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, dedicada totalmente a orientarle sobre qué es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En esta noche yo tengo el gusto de que nos acompañe el licenciado Miguel Ángel Gómez Malagón. Él es director de Asuntos Jurídicos, precisamente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y ya está listo aquí para platicar con nosotros y orientarles sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver precisamente con qué es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Licenciado, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias por invitarme. No, al contrario, qué gusto que nos acompañe para platicar con nuestro auditorio y que usted también nos comente sobre este tema que está tan de boga, ¿no? Que tiene que ver con la transparencia. Vamos a conocer, como es tradición en esta producción, un sondeo que hicimos con nuestro auditorio, con la población aquí en Veracruz, para ver qué tanto saben de la Ley de Transparencia. Pues es donde se supone que es una oficina donde uno va a solicitar alguna información dependiendo del área que uno quiera saber algunas cosas, ¿no? Que puedas tener acceso a información que antes no estaba muy bien, ¿cómo se puede decir? Que no toda la gente tenía acceso. Pues yo entiendo por ley de transparencia que el voto tiene que ser libre y secreto. Que tenemos más libre acceso a la comunicación que nos dan nuestros representantes, puede ser el gobierno, las diferentes partes administrativas que es del gobierno federal y estatal. De que se hacen las cosas correctamente, ¿no? Que se puede trabajar con honestidad más bien. Caramba, pues que las cosas sean claras para la ciudadanía y explícitas sobre todo, ¿no? Sería más que nada, o sea, tener conocimiento de todo lo que se hace a nivel pues del Estado y del gobierno, tener acceso a eso es la ley. Para mí es la ley de transparencia, que nos pueden informar y que sobre todo que la población tengamos conocimiento de todo lo que se hace. Digamos una reglamentación que nos permita conocer los datos públicos, bueno, que deberían ser públicos, y poder utilizarlos en diversos tipos de situaciones. Pues mire, de 2 programas que llevamos hacia acá, creo que podemos vislumbrar ya un gran avance del primer programa que tuvimos, que platicábamos sobre la Ley de Transparencia. Parece ser que teníamos un desconocimiento mayor, ya pasaron 2 y creemos, por lo menos de lo que logramos escuchar, es que ya muchas de las personas a las que entrevistamos tienen idea de hacia dónde va la Ley de Transparencia. Es por eso que en esta noche nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Gómez, que nos va a platicar específicamente de qué se trata esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Licenciado, ¿cómo iniciamos con este tema? Tendríamos que platicar cuáles son las bases fundamentales de esta ley y a qué se refiere expresamente. Sí, desde luego, por lo que vemos en la percepción ciudadana, hay alguna confusión en cuanto a este importante tema que hoy estamos viviendo, esta nueva generación de mexicanos, de veracruzanos. Hay 2 objetivos fundamentales que tiene esta ley. Uno de ellos es garantizar el acceso a la información y otro es proteger los datos personales, que es un tema además que ahorita es de mucha actualidad porque precisamente a nivel federal se está legislando para proteger toda esta información personal. ¿Cuándo podríamos iniciar platicando es que se crea esta ley y por qué? ¿Cuál fue la intención de crear una ley de acceso? Sí, claro. Mira, en la sesión del día 31 de diciembre de 2007, el Congreso del Estado aprueba una ley de transparencia que se genera básicamente de una iniciativa que presentó el señor gobernador Fidel Herrera, pero que se enriqueció con diversas iniciativas que se habían presentado tanto de los partidos políticos representados en el Congreso como de propuestas ciudadanas. Es muy interesante la pregunta, el por qué. Tiene muchas
connotaciones, la política, la económica, la jurídica. Yo me quedaría con una suma de todas ellas, diciendo que cualquier régimen que se considere democrático tiene la obligación de dar a conocer a sus ciudadanos, a sus gobernados, qué está haciendo con los recursos que son del propio pueblo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras políticas? ¿A dónde vamos? La ley que está vigente aquí en el Estado establece como punto fundamental que toda la información que generan los sujetos obligados, máxime tratándose de aquellos públicos, es pública, que solo podrá ser reservada por alguna excepción que la propia ley establece y que es muy rígida. La premisa fundamental, toda la ley, toda la información es pública. ¿Existía, no lo sé, a lo mejor alguna legislación anterior? ¿Ya había algo que pudiéramos conocer donde platicábamos en programas anteriores de lo que tenía que ver con el derecho de petición, que ya nos explicaban la diferencia que hay entre el derecho de petición y actualmente este derecho de acceso a la información? ¿Pero existía en Veracruz alguna reglamentación similar? Sí, y esto vamos a tener que ser muy, muy claros. En 2004 se aprobó una ley de transparencia que no cumplió con los estándares necesarios. Incluso su vigencia se mandó a 6 meses después. Esto es, se aprobó, si no mal recuerdo, por allá de junio de 2004, y cuando entraba en vigor ya estaba en ejercicio la nueva administración, o sea, la presente. Prácticamente pasó desapercibida de la ciudadanía. No tenía, por ejemplo, pues un órgano garante. O sea, se establecía como principios, así todos tenemos derecho al acceso a la información, pero ¿cómo accedíamos? No se definía un procedimiento, y de momento no se creaba el IBAI, no había un recurso de revisión que permitiera al ciudadano no atendido ir ante una instancia y decir, oiga, no me hacen caso. Entonces, era bastante deficiente. Incluso, hay que reconocerlo, los top 10 que luego hacen por ahí los estudiosos de esto, nos ponían en un lugar muy, muy triste, casi el último lugar, porque era una ley de transparencia verdaderamente opaca. Inconclusa, que le faltaban a lo mejor todos esos aspectos que usted nos comenta de cómo obligar a que te entregaran información. A mí me gustaría que platicáramos, a veces los términos jurídicos son complicados, ¿no?, de entender para muchos de nosotros y nuestro auditorio. Cuando ustedes hablan de que la ley es reglamentaria de lo que marca el artículo 6 en la Constitución local, ¿a qué se refieren con esto? ¿Cómo la contextualizamos ahí? Sí, claro, es importante esto que comentas. Hay que voy a hacer el esfuerzo de ser muy porque claro. El licenciado es experto en estas cuestiones de derecho, pero a veces luego no entendemos muy bien los términos, ¿no?, como nos hablan los abogados. Con mucho gusto. Mire, una ley reglamentaria, los tratadistas en este país se han puesto de acuerdo que es aquella que va a concretar o a desarrollar algún concepto que está establecido en la Constitución. Nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 6, establece que todos los habitantes gozarán del derecho a la información. Y posteriormente dice, la ley definirá los procesos, cuestiones que las remite a la ley. La ley es la que viene a reglamentar. No confundir con reglamento, no. Es la ley que desarrolla ese derecho que el constituyente permanente nos da a los ciudadanos. Para ponernos en el contexto, es decir, la Constitución señala que todos tenemos derecho a la información y lo que se hace a través del IBAI es que existe esta ley donde nosotros ya podemos tener este acceso. Exacto, el cómo. Ponen las reglas. Exacto, el cómo, y si no me atienden, a quién recurro, cómo los acuso, y el que está obligado a otorgar la información, a qué penas o sanciones se enfrenta si no cumple con
con lo que dispone la ley. Bueno, y esto nos llevaría entonces a conocer qué está protegiendo esta ley. Ya nos has quedado claro que tenemos derecho a la información, pero ¿qué es lo que tutela, no? También ustedes así le llaman. Sí, en término estricto, el bien jurídico tutelado o los bienes jurídicos tutelados son el acceso a la información pública de todos los ciudadanos, de cualquier ciudadano, y a la protección de los datos personales también de cualquier persona que están en poder en estos momentos de organizaciones gubernamentales. Como bien señalaba usted hace rato, en estos momentos a nivel federal se está legislando para proteger los datos personales de los mexicanos que están en manos de particulares. Y aquí sí me gustaría ejemplificar. A la gran mayoría de todos nosotros, de repente los domingos temprano nos llaman, ¡rin! Y es gente del buró de crédito o de los bancos, y uno dice, caray, ¿y quién le dio mi teléfono? Pues los datos personales se los circulan sin mayor, las bases de datos. No sé, hay una nota muy reciente que en Tepito vendían las bases de datos de muchos programas gubernamentales, oficiales, claro. Pero además llamaba la atención en la nota que eran también las bases de datos de cierta compañía de teléfonos celulares, y esto hasta estos momentos no está regulado. Los datos personales en manos de particulares, ¿qué sanción pudiéramos o qué acción pudiéramos tomar en contra o de un banco o de los operadores de las tarjetas de crédito o de esta compañía telefónica que pone a disposición de cualquier gente, pues dónde vivo? Porque cuando uno va y contrata, le piden copia hasta de la credencial de domicilio y todo esto, y esto está ahorita todavía en el limbo. O sea, apenas se hizo la reforma constitucional de la General de la República y están en la ley reglamentaria, ahora que ya platicamos de esto, va a definir qué debemos entender por datos personales, quiénes tienen que salvaguardar estos datos y seguramente las sanciones a las que se harán acreedores quienes violen esta privacidad. Pues mire qué importante lo que estamos platicando en esta noche, porque es un tema que está muy en boga y el licenciado nos está platicando también que esta ley sí considera esta parte que tiene que ver con la protección de datos personales, porque sí efectivamente pues esta información está en poder de las instituciones de la administración pública. Pero a ver, entremos entonces a detalle, ¿cómo es que esta ley protege esta información personal cuando ya hemos visto que pues está saliendo precisamente de las instancias que deberían de resguardarla, ¿no? Sí, por supuesto. Los datos personales pues no son más que aquellos que tienen que ver con tu intimidad, con tus números de cuentas, tus teléfonos. Y que sabe que tengo que hacer una precisión, porque no salen de las instituciones, salen de una persona que está trabajando ¿no? Porque sí, también no podemos desvirtuar a la institución como tal. Sí, claro, que es muy válido. Sí, no, que yo sepa, no hay ningún programa de ninguna institución que difunda los datos personales. Sí, evidentemente alguien de manera ilícita que tiene acceso, y vamos a hablar a manera de ejemplo, el padrón electoral que nos dicen que se vendía en Tepito por $12,000, pues por supuesto que no es el IFE el que lo está difundiendo. Seguramente es alguien que trabajó o trabaja, o no sé, y ilícitamente se lleva esa información. Y lo que decían en el IFE también era que, bueno, sí tenemos acceso nosotros, pero también se le entrega a los partidos políticos, ¿no? Porque la ley así lo marca. Sí, pero ahí habría que meternos en memoria. En otros asuntos. ¿Cómo te los entrego? Claro. Si me lo entregan, yo no sé, todos hemos ido a votar y vemos a una serie de personas cuando nos registran nuestra credencial que tienen unos libros. Las y listas están nominales, checando, así es. Y imagínense, son unos libros como de este tamaño y si en el caso de una elección en el estado de Veracruz son 10,000 casillas, 9,000 y tantas casillas, pues estamos hablando de 9,000 y tantos libros. Entonces, la pregunta es, ¿qué le entregan a los partidos? ¿Los libros o la base de datos? Es diferente. La base de datos, pues en una computadora con cierta capacidad
ahí cabe, pero imagínense los libros, pues a lo mejor en un tráiler no caben. O sea, claro. No sabemos. La verdad es que la información está... Hay alguna a lo mejor que es de opaca. más fácil acceso y otra no. Y precisamente sobre eso estamos hablando porque tiene que ver con cómo se resguardan estos datos personales en la ley de acceso aquí en Veracruz. Sí, centrándonos en el tema. La ley establece que los sujetos obligados tienen que hacer una serie de ficheros o archivos para clasificados llamados, o sea, se establece plenamente que ahí hay información sensible, confidencial de uno o varios o muchos ciudadanos. Y entonces se tiene que fijar y se establecen reglas de cómo se resguardan, quién la resguarda, el funcionario público ahí sí señalas un responsable. Así es. Esto nuestra ley lo estableció o lo derivó en la obligación del IBAI de generar unos lineamientos para establecer los ficheros. Como bien comentábamos hace un rato, apenas la parte de la protección de datos personales estamos entrando en esto. Comentábamos, si la ley entró en vigor en 2007, el paso A fue establecer esta publicidad primero de la información, el acceso. El siguiente paso, hablando en un desarrollo institucional, será centrarnos en la etapa de la protección de datos. En ese resguardo. Sí. Bueno, y vamos a ver, este es otro sondeo que le preparamos también a usted. ¿Qué tanto sabemos de esta ley de transparencia y acceso a la información del Estado de Veracruz? Vamos a verlo. Que el público en general tenga conocimiento de estos tipos de datos. Que todos tengan conocimiento de lo que se hace, que se hagan como el consenso, pero ya todas las personas, ahora sí, sea más democrático. Pues que todo sea claro, las cuentas claras en cuestión de dinero, las leyes a seguir. Pues que sean claros, ¿no? Claros, que principalmente que sean derechos con la ciudadanía, ¿no? Que no le mientan a la ciudadanía, porque como ellos están en el poder, ellos saben quién gana, quién pierde, pero ellos le van al favor del que tenga más dinero o más referencias, a esa persona es el que le dan el voto. Que podamos observar y ver igual en qué se gastan nuestros impuestos, en qué cuánto ganan nuestros gobernantes, nuestros diputados, todo ese tipo de cosas para que nosotros veamos en qué se invierte, ¿no?, nuestro dinero. Pues que todo sea claro. No sé. Sería la lealtad de poder estar dando con mucha confiabilidad y pues claridad todo lo que sea de carácter administrativo. Pues para darle a saber a todo el pueblo cómo están las cosas en relación a algunos funcionarios que a veces autorizan cosas que no están en la legalidad. Pues sí, que sean derechos, que sean transparentes, sí tiene que ver, claro que tiene que ver, no a lo mejor en el concepto que nosotros como una población que no está tan inmersa en esos conceptos lo vemos así, pero vamos a platicar entonces cuáles son los objetivos específicos que tiene esta ley de transparencia. Sí, claro, aquí sí te pediría permiso sí, claro, para leerles, porque esto es fundamental por lo que la gente. Hay que definir lo que es transparencia, lo que es acceso a la información, lo que es protección de datos personales. Aunque pudiera en un momento dado parecer lo mismo, no es lo mismo, son muy diferentes. Transparencia es que el gobierno nos dé a conocer, sin que le pregunten, lo que tiene, lo que está haciendo. Lo que está haciendo. El artículo 8 de la ley establece las obligaciones que tienen los sujetos obligados de publicar en sus páginas de Internet o en sus mesas o tableros si no tienen acceso a Internet, aunque no les pregunte el ciudadano. El derecho de acceso a la información es a pregunta específica. Voy a poner un ejemplo muy claro. La gente, cuando esto surgió, empezó a preguntar, quiero saber cuánto gana el gobernador del estado.
pues es una obligación de transparencia. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de publicar en su página de internet el sueldo del señor gobernador, y ahí está. Sin que yo tenga que andar investigando ni preguntando, que antes a lo mejor no sabíamos cómo. Es más, era hasta oculto. Antes era oculto. Claro. O sea, hoy está ahí y mucha gente lo pregunta y les contestan, oye, esto está en mi página de internet, les dan la ruta de acceso, puedes meter, y ahí aparece, el gobernador del estado gana tantos pesos. Es más, como tip, en el presupuesto de egresos del estado también se publica, y se publica en Gaceta. O sea, pero ya esa información pues que es transparente, que ya no está como antes oculta, que no podíamos saber, que no podíamos preguntar, ahí aparece ya. Exacto. Aquí sí me gustaría leerles. El artículo 2 dice, son objetivos de esta ley: 1. Promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados, la rendición de cuentas de los servidores públicos hacia la sociedad y la transparencia en la gestión pública. Aquí estamos hablando de transparencia. O sea, lo atamos con el artículo 8 y eso es lo que tenemos que subir, aunque no nos pregunten. Y hay sanciones para quien no lo hace. Bueno. 2. Fracción segunda, proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos. Aquí estamos en el terreno del derecho de acceso a la información. ¿Qué tan sencillo es que a través de una página de internet, como es el caso de Infomex Veracruz, cualquier ciudadano en donde esté, porque aquí se abrió, no nada más es para los veracruzanos, es para todo el mundo. O sea, desde donde se esté, haces una pregunta a N números, estamos hablando casi de 200 y tantos sujetos obligados que a través de Infomex le puedes hacer una pregunta y le tienen que contestar, y estamos hablando de plazos de 10 días. ¿Qué era lo que nos platicaba la doctora? Decir, no tienes que decir yo soy tal persona, quiero la información para esto, no tienes que estar dando no hay que justificar. Toda esa información. Incluso pues, a través de Infomex ni siquiera se tiene que firmar ni nada. No, hay que registrarse, hay gente que se registra con sus datos, hay gente que prefiere poner otros nombres, en fin. Es esa elección no de es la persona. Problema. Seguimos. Tercero, hacer exigible el acceso de información pública a través de un órgano autónomo que lo garantice, encargado de promover y difundir el ejercicio de ese derecho. Este es el IBAI. O sea, este es el caso que hablábamos de que si yo mando mi pregunta y pues el encargado no ve o no puede, no me quiere contestar, y voy al IBAI y presento mi recurso, y ahí me resuelven, y si es información pública les garantizo que el IBAI resuelve condenando al sujeto obligado a entregarle a la persona. Vamos al cuarto, garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados y los derechos a la intimidad y la privacidad de los particulares. Esto es, estamos en la parte de la tutela o protección de los datos personales. Quinto, coadyuvar a la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en políticas gubernamentales mediante mecanismos que alienten la participación ciudadana en el acceso a la información. Esto es muy importante. Está comprobado, quienes estudian estos temas, que los gobiernos que más apertura dan son los que mayor inversiones externas captan. El inversionista va a llevar su dinero a donde pues mejor le informan. Claro. Esto es importantísimo. Esto el acceso a la información no es nada más para saber cuánto ganan los gobernantes. No, tiene aplicación práctica. En alguna ocasión platicábamos, cuando esto empieza, una de las principales preguntas que se le hacían al IFAI en México era señoras, esposas de funcionarios o trabajadores de Pemex que nunca supieron cuánto ganaban sus maridos, y ahí preguntaban y les decían. Y no es que les queramos dar malas ideas, pero es que ahorita también hay muchos casos que se han presentado donde a lo mejor yo tengo algún asunto de esos, de algún proceso, y mi esposo no quiere decirme cuánto gana por la cuestión de las pensiones, y hasta para eso se está utilizando. Por supuesto. Pero bueno, por supuesto. Pues es transparente, son servidores públicos. Por supuesto, y es legítimo y válido. Así es. Bien, y por último, promover una cultura de transparencia. Como mejor ejemplo, bueno, pues es
es este programa. Así es, mire, y aquí es lo que estamos haciendo. Se nos va rapidísimo el tiempo, licenciado. Vamos a entrar con más detalle en cada uno de estos aspectos en las siguientes emisiones. Ahorita le dimos un esbozo muy general de qué es la ley de transparencia. Ya usted ve la importancia de poder acceder y los mecanismos también los vamos a ver en las próximas emisiones. Yo le tengo que agradecer mucho al licenciado Miguel Ángel Gómez que se dio este tiempecito de visitarnos y aclararnos muchas de las dudas que todavía tenemos en cuanto a esta ley, pero de eso se trata. El IBAI está tratando a través de este medio también de informar a la población y de que se acerque. No, al contrario, no me di tiempo, con mucho gusto y lo hago de veras con agrado. Aquí nos vamos a ver próximamente. Pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Le recuerdo que está a su disposición el 842-3500 para que nos mande sus dudas en caso de que las tenga. Soy Fabiola Sosa, muchísimas gracias. Muy buenas noches, lo esperamos el próximo martes en una emisión más. Esto es En Pos de la Transparencia.